Hola, hola, mi querido club, ¿cómo estamos? ¡Wow! Les confieso yo que con un poquito de nostalgia hemos llegado al capítulo número 13. Es decir, que en sesiones del club nos faltan 2 sesiones para terminar. A ver, perdón. Es decir, que hemos llegado al último capítulo, pero este es el antepenúltimo video, porque hoy vamos a leer el capítulo 13 y vamos a hacer un video más para leer las conclusiones y los 2 apéndices que nos faltan. Así que te celebro muchísimo por haber llegado hasta aquí. Mira, mira el libro que nos acabamos de mandar. Ahorita estamos en la página 307 y wow, creo que hemos aprendido demasiadas cosas. Para mí también fue como un reto sostener semana a semana la lectura del libro, semana a semana el audiolibro también. Así que bueno, hoy estamos aquí para celebrarnos y honrarnos todos por llegar a este capítulo 13 y por todo lo que este libro ha representado en nuestras vidas. Así que bueno, capítulo 13. Una nueva actitud para enfrentar los conflictos. El conflicto nos ayuda a cambiar. ¡Wow! ¿Habías pensado eso? El conflicto nos ayuda a cambiar. Entre los múltiples medios que Dios utiliza para cambiarnos, los conflictos interpersonales están al comienzo de la lista. Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo. ¿Qué piensas de esta afirmación? Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo. ¿De dónde han venido tus mayores aprendizajes? ¿De dónde ha venido tu mayor crecimiento? ¿Cuándo es que uno de verdad se regala una pausa para reflexionar, para cuestionar algo? ¿Cuando todo está bien, cuando estás de acuerdo con todo o cuando estás en desacuerdo? ¿Cuándo es que de verdad te sientas a recapitular tu vida? ¿Cuando todo está saliendo perfecto o cuando hay un conflicto? Súper interesante. Pocas cosas pueden ayudarnos a madurar tanto como un desacuerdo, pero a su vez pocas cosas pueden llevarnos a desmejorar o a decrecer tanto como una discusión. Un conflicto puede traer un nuevo nivel de luz en tu vida. Un conflicto puede traer un nuevo nivel de luz en tu vida. ¿Cómo vas a afrontar los conflictos después de esta afirmación, después de haberte permitido por 13 semanas haber estado cuestionando tus porqués, tus para qués, después de que este libro te haya puesto en muchos conflictos internos? ¿Cómo vas a ver a partir de ahora los conflictos? Sabiendo, reconociendo y habiendo probado en tu propia experiencia a través de todas las preguntas que nos hemos regalado con este libro, que un conflicto puede traer un nuevo nivel de luz en tu vida, permitiéndote ver pasiones escondidas que antes no veías, o puede incrementar tu nivel de ceguera, convenciéndote y engañando a tu corazón de que el problema está fuera de ti. Tener un conflicto, al igual que pasar por un tiempo de tribulación, no te dejará igual. Crecerás en comprender más profundamente los afectos desordenados de tu corazón y cómo lidiar con ellos. O te afirmarás en tu propia ceguera a una realidad que, aunque no se vea, te tiene atado y es la causante de tu estancamiento espiritual. Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una diferencia de opinión entre dos o más personas sobre un determinado asunto. Por ejemplo, yo quiero ir al cine, mi esposa quiere ir al teatro. Yo quiero poner el despertador a las 7, ella lo quiere poner a las 6:30. Yo quiero ser más flexible con los niños, ella considera que tenemos que ser más firmes. Un conflicto es una diferencia de opinión. Al relacionarnos unos con otros es perfectamente normal, y tener esta clase de diferencias no es sinónimo de haber pecado. Sin embargo, una diferencia de opinión acerca de un asunto puede escalar y muchas veces lo hace, o algo más serio, a algo más serio y transformarse en pecado. En ese sentido, puede resultar muy útil hablar de dos tipos de conflictos: los desacuerdos y las discusiones. Un desacuerdo es una diferencia que se maneja de manera correcta. Tú piensas A, yo pienso B, y después de dialogar llegamos a una resolución que satisface a ambas partes. Nota que digo ambas partes, no solo una.
Una discusión es una diferencia de opinión que involucra algún tipo de respuesta pecaminosa. Tú piensas A, yo pienso B, y puesto que la diferencia de pensamiento no se resuelve, uno o ambos, generalmente ambos, responden de forma incorrecta. Entonces, un desacuerdo es un conflicto sano, es una diferencia de opinión bien manejada y ambas partes responden de una manera santa. Una discusión es un conflicto insano, es una diferencia de opinión mal manejada y ambas partes responden de manera pecaminosa. ¿Cuáles son algunas características que diferencian un desacuerdo de una discusión? Cuando tengo un desacuerdo puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. Cuando discuto con, oiga, esto es súper importante, puedo expresar mi opinión sin herir a la otra persona. Cuando discuto con alguien, lo lastimo. En un desacuerdo, mi objetivo es llegar a zanjar la diferencia de opinión que nos separa. En una discusión, mi objetivo es ganar. Cuando tengo un desacuerdo con alguien, estoy controlado por el Espíritu Santo y mi forma de argumentar, mi punto de vista no es agresivo. Es decir, no levanto la voz, no uso palabras hirientes, no me valgo del sarcasmo para decir verdades camufladas. Efesios 4:13. De hecho, en un desacuerdo, si no se resuelve la diferencia, le doy el regalo a la otra persona de que piense diferente a mí y la sigo amando. Es decir, nos ponemos de acuerdo en estar desacuerdo. En esta discusión, en una discusión sucede todo lo contrario a lo que acabas de leer. Entonces aquí nos hace un cuadrito para entender mejor las diferencias. Desacuerdo. Expreso mi punto de vista sin herir. Mi objetivo es llegar a un consenso. Intento ser objetivo con mis argumentos. Suelo hacer preguntas para entender mejor. No levanto la voz. Soy muy cuidadoso de no decir algo que puede lastimar. Tengo dominio propio para escuchar plenamente al otro. Acepto que soy incapaz de conocer el corazón del otro. No soy condenatorio al mostrar el problema del otro. Me enfoco en el problema actual. La diferencia de opinión nos acerca espiritualmente. Si no se resuelve la diferencia, sigo amando al otro. Protejo la reputación de la otra persona y no divulgo la diferencia. En una discusión, expreso mi punto de vista lastimando al otro. Mi objetivo es ganar. Tiendo a mentir o exagerar. Suelo hacer afirmaciones categóricas para probar mi punto. Tiendo a levantar la voz, a gritar, a hablar con sarcasmo. Utilizo palabras hirientes e incluso malas palabras. No dejo que la persona se exprese, la interrumpo. Creo conocer la motivación del otro, lo juzgo y le atribuyo emociones. Hago sentir culpable a la otra persona, lo condeno. Traigo a colación viejos conflictos, me pongo histórico. La diferencia de opinión nos distancia espiritualmente. Si no se resuelve la diferencia, guardo amargura. Anhelo mencionar el incidente con otros. Caigo en el chisme. David Paulison define que es una discusión de forma acertada y tragicómica. ¿Qué es una discusión? Una discusión es cuando tú me ofendes a mí al contrariar mi voluntad y yo respondo confesándote todas tus ofensas y explicándote con todos mis fracasos, que todos mis fracasos son tu culpa. Cuando digo, si solo tú fueras diferente, yo no sería lo que soy. De la misma manera, tú me confiesas mis pecados mientras te excusas de los tuyos. ¿Qué origina un conflicto? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué discutimos? La Biblia nos da la respuesta de manera clara y categórica. Discuto cuando no consigo lo que quiero. Au, 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 au. Dice Santiago 4:1 al 2. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y hacen la guerra. Quisiera que observes dos detalles importantes de este pasaje. En primer lugar, Santiago está describiendo a creyentes. Cuando dice que ellos matan y hacen guerra, no está diciendo literalmente que un hermano de la iglesia tomó un cuchillo e intentó clavárselo a otro. Tampoco está diciendo literalmente que una facción de la iglesia está atrincherada de un lado del templo y la otra facción está al otro lado y ambos se quedan disparándose con ametralladoras. Santiago utiliza una hipérbole, una exageración para enfatizar un hecho tan despiadado como si realmente estuvieran en una guerra, se están peleando. En segundo lugar, es importante mirar en detalle la palabra griega que se traduce como pasiones. El idioma griego tiene la flexibilidad gramatical de poder combinar dos palabras para crear una nueva. En ese caso, Santiago utiliza un vocablo que traducido literalmente se leería sobre deseos, es decir, desear de más. Un sobre deseo
es un deseo desmedido, una pasión desatada, un anhelo que se ha desbocado, como un caballo al que no puedes frenar. Lo que Santiago dice es, la discusión se origina cuando mi corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estoy dispuesto a soltar. ¿Por qué peleamos? Santiago no dice, estás peleando porque la otra persona está testaruda, porque tus hormonas están desatadas, porque un demonio de ira tomó tu lugar, porque los humanos tienen un gen de agresión que se encuentra fusionado en nuestra historia evolutiva, porque tu padre reacciona de la misma manera, porque tus necesidades básicas no seas satisfecho, porque te levantas del lado equivocado de la cama y te fue mal en el trabajo. Santiago dice, peleas debido a vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codicia si no tenéis. El análisis bíblico es directo y al grano. Peleas por una razón, porque no obtienes lo que quieres. Peleas porque tu deseo, lo que te place o lo que te parece mal, lo que tú añoras y que se te antoja, no se logra. Wow. Quisiera por un momento desenmascarar un pensamiento popular que estamos tan acostumbrados a escuchar que quizás sin meditarlo demasiado aceptamos como verdad incorrectamente. Piensa lo siguiente, una de las frases más repetidas en un conflicto es, carachachán, me hiciste enojar o me has hecho enfadar, según el país donde vivas. Medita unos segundos en esta frase. ¿Qué es lo que dice? La traduzco. Tú eres el causante de mi enfado. Tú eres la razón por la cual yo actúe de esa forma. Si tú no hubieras hecho lo que hiciste, yo no me hubiera enfadado de la manera que me enfadé. Entender Santiago 4.1 es comprender que nadie me hace reaccionar mal. Yo reacciono mal porque soy pecador y decido reaccionar de esa forma. Jamás olvidaré una entrevista televisiva que le hicieron a dos niños hace muchos años. En aquel tiempo yo era adolescente y vivía con mi familia en Argentina. Por aquel entonces acaban de abrir el primer centro comercial de la ciudad donde yo vivía. Para todos fue algo extremadamente novedoso y atractivo. De hecho, el día de la apertura, miles de personas se concentraron desde temprano para visitarlo. La entrevista televisiva se produjo unas semanas después de la gran apertura. En medio del golgorio de este novedoso lugar, plagado de personas y repleto de preciosas estanterías llenas de atractivas ofertas, atraparon a dos niños de unos 8 y 9 años que estaban robando. Como eran menores de edad, no pudieron hacer mucho más que amenazarlos y dejarlos ir. Luego del incidente, una reportera entrevistó a los niños y les preguntó por qué lo habían hecho. Jamás olvidaré su respuesta. Los niños dijeron, era tan fácil robar que no pudimos evitarlo. Piensa en lo que estos niños acaban de decir. Lo traduzco. No es culpa nuestra, es culpa del centro comercial que es tan grande, está lleno de gente y no nos pueden atrapar. Es culpa del dueño que no puso cámaras. Es culpa de que somos pequeñitos y nos podemos escabullir fácilmente sin que nadie lo note. Un momento, nadie los obliga a robar. Ellos deciden hacerlo. ¿Qué dirías si un violador dice, no es mi culpa, es que ella se vistió de manera provocativa? Un momento, nadie te ha obligado a hacer lo que hiciste. Quizás esa chica estaba vestida de una forma provocativa o no, pero muchas personas la vieron vestida de esa forma y no le hicieron nada. Tú decidiste dar rienda suelta a tus pasiones. Eso es lo que dice Santiago 4.1. Nadie me hace reaccionar mal. Yo reacciono mal frente a una situación tentadora porque soy un pecador. Al comienzo de nuestro matrimonio, mi esposa y yo solíamos tener una discusión que giraba siempre alrededor del mismo tema. Ella no me pedía perdón cuando me hería. La situación era extremadamente dolorosa. Para mí era muy injusto que cuando yo la hería a ella, yo le pedía perdón rápidamente, pero cuando ella me hería a mí, le costaba horrores hacerlo y de hecho la mayoría de las veces no lo hacía. Al principio yo lo toleré, le expresaba con paciencia que no estaba bien lo que ella hacía, pero pronto llegaba un punto donde el dolor era tan sentido que comencé a gritarle. Cada vez que esto se repetía era dolorosísimo. Al final yo terminaba enfadado con ella por haberme hecho gritar, enfadado conmigo mismo por haber gritado y enfadado con Dios por haber permitido nuevamente esta situación. La situación llegó a tal extremo que decidí pedir ayuda a un consejero cristiano que respeto mucho. Recuerdo haberlo dicho con muchísimo dolor y lágrimas en los ojos. Todo lo que yo quiero es que ella me pida perdón cuando me hiere, nada más. No quiero que sea perfecta, no quiero que deje de pecar, no quiero que nunca haga nada malo. Solo quiero que me pida perdón cuando me hiere.
Después de abrir mi corazón con el consejero, yo pensé que él me iba a palmear en la espalda y me iba a decir, pobrecito, te entiendo, qué buen esposo eres. Sin embargo, no fue eso lo que hizo. En vez de eso me dijo, no podemos hacer nada por tu esposa. Tú ya le has comunicado lo que te duele, lo que ya hace y que ya sabe que es pecado. Vamos a hablar sobre tu enojo. En ese momento yo pensé hablar sobre mi enojo, de qué está hablando este hombre. No escuchó lo que le dije, mi esposa es el problema, no yo. Entonces me hizo una pregunta que me dejó boquiabierto y sin respuesta. ¿Cómo reaccionaría Cristo en una situación así? Creo que odié a este hombre por 2 semanas. Para mí era imposible aceptar que mi esposa no era la culpable de mi enojo. Después de todo, si ella fuera capaz de pedirme perdón, yo no tendría ningún problema y sería el mejor esposo del mundo. Todo esto entre comillas. Me llevó varios años aceptar que el problema de mi enojo no era culpa de mi esposa, sino mía. Si ella tenía que aprender a pedir perdón, todos estamos de acuerdo con eso, pero yo tenía que aprender a no gritar. ¿Lo ves? Nadie me hace enfadar. Yo me enfado porque soy pecador. Tengo que aceptar que yo soy el único responsable de todas mis reacciones de enojo. Si lo que estás pensando está mal que yo desee que mi esposa me pida perdón, claro que no. Solamente no está mal, sino que es bíblico que ella lo haga. El problema es cuando transformo un deseo, aunque sea un buen deseo, en una demanda. ¿Recuerdas cómo funciona el corazón? Nuestro corazón ama y lo que yo estoy amando en el momento de mi enojo no es a Cristo, sino a mí mismo. Confrontativo, como siempre, este libro, a mi deseo de que ella me pida perdón por encima de Cristo. Como escribí al comienzo del capítulo, peco cuando mi corazón es controlado por un deseo, bueno o malo, que no estoy dispuesto a soltar. Me gusta mucho el ejemplo que usa Paul Tree para ilustrar este concepto. Toma una botella llena de agua, quítale la tapa, sacúdela. ¿Qué sucede? Empieza a salir agua por todos lados. ¿Por qué? La mayoría de la gente responde de la misma forma. Porque la has sacudido. La respuesta es incorrecta. Sale agua porque la botella está llena de agua. Si hubiera estado vacía o llena de Coca-Cola, hubiera salido agua. Claro que no. Jesús dijo, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Marcos 7, 21 al 23. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si sacudes a Cristo? Ojo, tómalo como si fuera una botella y sacúdelo. ¿Cómo reacciona Jesús cuando lo zarandean? ¿Cómo responde él cuando lo insultan, lo agreden y lo malinterpretan? ¿Cuál es su respuesta cuando lo escupen, lo maltratan y lo clavan a un madero? Su respuesta, lo que sale de su corazón es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Puedes verlo. La lucha de mi esposa fue un medio que Dios usó para mostrarme que yo no soy como Jesús. Todo lo que hace falta es que me sacudan un poco. Lucas 22, 31. Para comprender cómo lidiar con el conflicto, es absolutamente esencial entender la diferencia entre la ocasión de un conflicto y la causa de un conflicto. La ocasión son las circunstancias externas que me tientan a reaccionar de una forma incorrecta. Sin embargo, la causa por la cual reacciono de manera incorrecta es porque yo voluntariamente decido pecar. Mi hija no puede volver del colegio y decirme, papá, me he sacado una mala nota porque la maestra de matemáticas nos obligó a hacer un examen. Aunque tiene una porción de verdad, esa frase es incorrecta. Mi hija no aprobó el examen porque no estudió. Esa es la causa. El examen es la ocasión, es el medio que revela que mi hija no había estudiado. Seguramente en la clase de mi hija había otros niños y niñas que se habían estudiado y que hacían el mismo examen, sacaron buena nota, puedes ver la diferencia. Entonces, ocasiones, las circunstancias externas que generan un conflicto. La causa es la respuesta pecaminosa de mi corazón a esas circunstancias.
En este mismo momento, mientras estoy escribiendo este capítulo en el ático de mi casa, acabo de escuchar a mi hija Micaela tener una discusión en su habitación con Manuel, su hermano menor. Esto se llama soberanía divina. 10 minutos después, aquí estoy escribiendo de nuevo. ¿Qué hice? Me acerqué a ella y con mucho cariño le dije, ¿qué pasa, hijita? ¿Qué pasó, hijita? Discutimos con Manu. ¿Por qué? Porque estábamos jugando a un juego de mesa y él me quitó el dado. ¿Qué hiciste? Lo empujé. ¿Por qué lo empujaste, mi amor? Ya te dije, papi, porque me quitó el dado y yo lo quería. ¿Qué te parece que ha pasado, mi amor? Hubo una pausa pensativa y luego dije, hice un tesoro del dado. Ah, wow, sí, hijita. ¿Y quién tiene que ser tu mayor tesoro? Ella puso cara de circunstancia y señaló hacia arriba con el dedo índice. Mica, ¿cuál es tu mayor tesoro? El dado, papá. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle perdón a Mano y también a Jesús. Sí, mi amor. Y también tenemos que pedirle su ayuda para que Él sea tu mayor tesoro. Ay, wow. Oramos. Sí, papá. Puedes verlo. Lo que originó la pelea no fue el hermanito, que el hermanito le quitó el dado, esa fue la ocasión. Lo que originó la pelea fue la respuesta pecaminosa de mi hija. Esa fue la verdadera causa. Mi hija sabe perfectamente, porque se lo hemos dicho cantidad de veces, que si alguien le hace algo que no le gusta, tiene dos avenidas correctas para manejar el conflicto. Primero, debe hablar con la persona y decirle que no le gusta lo que ha hecho. En términos bíblicos, confrontar el pecado. Y si la persona no lo escucha o lo sigue haciendo, puede hablar con papá o mamá para que ellos intervengan. En términos bíblicos, apelar a la autoridad correcta. Sin embargo, si ella le grita, lo empuja o lo lastima, entonces ella es la que peca y necesita corrección. ¿Estuvo mal lo que hizo mi hijo menor? Claro que sí. De hecho, también hablé con él y fue disciplinado. Pero la pelea entre ambos se produjo porque ella hizo del dado su mayor tesoro y pecó lastimando a su hermanito para obtenerlo. Mi hija no puede culpar a mi hijo Manuel por el empujón. Ella tiene que responsabilizarse por sus acciones. Tú y yo también. Los conflictos son realidades con las que nos topamos todos los días y toda hora. Aprender a manejar sanamente y ayudar a otros a manejarlo sanamente es una de las cuestiones más importantes del cambio. Wow, me encanta este tema de las dos avenidas correctas. El vocablo que la Biblia utiliza para identificar a la ocasión es prueba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. 1 de Pedro 4:12, ver también Santiago 1:12. Una prueba es una situación difícil que Dios usa para revelar lo que hay en nuestro corazón. Tal como sucede en el caso de un examen de matemáticas, la prueba tiene como objetivo sacar a la luz lo que de otra forma em, no se podría ver. En el caso de un alumno, pone en evidencia si ha estudiado o no. En nuestro caso, pone en evidencia si responderemos como Cristo o si responderemos de manera pecaminosa. La gran diferencia entre ambos ejemplos es que una profesora realiza un examen con el objetivo que ella pueda saber si un alumno ha estudiado o no. En el caso de Dios, Él nos hace pasar por una prueba para que nosotros podamos ver el verdadero estado de nuestro corazón. Él ya lo sabe. Yo soy quien no tiene luz al respecto. ¿Cómo encaja la tentación en esta dinámica? La tentación es una idea, es un pensamiento, es una propuesta, un ofrecimiento. La tentación es una invitación a responder de una forma opuesta a lo que Dios espera que respondamos bajo la prueba. Lo que la tentación hace es ofrecerme una alternativa, un camino diferente. La tentación es en su esencia un pensamiento. Es una idea pecaminosa, una posibilidad, un concepto abstracto que nuestro corazón considera y medita ejecutar. ¿De dónde nacen las tentaciones? De Satanás, del mundo, es decir, de que yo considere imitar su forma de pensar y de actuar. Y de nuestra carne, es decir, de nuestras pasiones. Santiago 1:14. De estas tres fuentes sacamos estas ideas incorrectas o alternativas potenciales de respuesta. Por eso la Biblia puede decir que Dios nos prueba, pero jamás nos tienta. Dios utiliza situaciones difíciles en nuestra vida, pruebas, pero Dios no nos ofrece ideas pecaminosas de cómo superar ese momento. Él no nos tienta. De hecho, nos ofrece una salida para responder en Cristo a esa prueba. Primera de Corintios 10:13. Por eso la Biblia también dice que podemos gozarnos en las pruebas, Santiago 1:2, porque si respondemos en Cristo, las pruebas pueden producir crecimiento, cambios,
cambios profundos y ese es el objetivo final de Dios al usarlas. La ocasión es algo externo, una prueba o circunstancia difícil que nos sacude. La tentación es algo abstracto, una idea alternativa a lo que Dios quiere. La causa es algo interno, una respuesta pecaminosa de mi corazón. ¿Qué es el enojo? Imagínate que estás caminando por un centro comercial y al pasar por un negocio de ropa ves una preciosa camisa que tiene un 75% de descuento. Te la pruebas y te queda perfecta. Vas a la caja a pagar y sin pensarlo demasiado le entregas tu tarjeta a la cajera. Cuando miras el ticket, no solo no te hacen el descuento prometido, sino que además te agregan un 50% más. Sorprendido e intranquilo, le preguntas a la cajera qué está sucediendo y ella te responde, lo que sucede es que el descuento solo aplica si pagas en efectivo, si pagas con tarjeta se te cobra el precio original y se agrega un 50% más. Lo siento, me olvidé de mencionarlo. Indignado le dices, no la quiero. Sin embargo, la cajera te responde, ya te la he cobrado. No hay devolución. ¿Cuál sería tu reacción? Pues la misma que la mía. ¿Enojo? ¿Qué es el enojo? El enojo es la respuesta emocional de nuestro corazón cuando vemos que sucede algo injusto. En el capítulo 5 de Nehemías encontramos que la gran mayoría del pueblo de Israel estaba pasando una enorme necesidad económica. La situación era terrible, producto de la hambruna. Muchos habían tenido que empeñar sus viñas y sus casas para poder conseguir granos y llevar un plato de comida a su familia. Sin embargo, eso no era lo peor. Los intereses de los que los nobles y los oficiales le estaban cobrando al pueblo por estos granos eran tan altos que muchos habían llegado al punto de tener que vender como esclavos a sus hijos para pagar su deuda. Intenta ponerte en sus zapatos, vender a tu propio hijo o hija para que no perezca toda tu familia. Cuando Nehemías se entera de esto, dice, entonces me enojé en gran manera. Nehemías 5:6, puedes ver lo que acaba de suceder. El enojo es la forma que reaccionas cuando vemos algo incorrecto. Un grupo de gente se está aprovechando de otros. Los nobles y los oficiales están cobrando un interés tan desorbitante que fuerzan al pueblo a vivir en completa ruina. Mira las palabras textuales de Nehemías al enterarse de esta situación. Se reveló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije, estáis cobrando usura cada uno a su hermano. Nehemías 5:7. El enojo dice, estoy en contra de esto, me rebelo contra lo que habéis hecho. Lo que estáis haciendo contra el pueblo es incorrecto. El enojo se produce cuando observo algo y concluyo, eso importa y eso no está bien. Es una reacción hacia algo que percibes ofensivo y que desearías eliminar. Es un disgusto activo contra algo lo suficientemente importante como para que te genere una reacción en ti. Como afirma David Paulison, enojo tiene dos aristas. En primer lugar, el enojo siempre involucra un asunto moral. Cuando me enojo estoy diciendo eso está mal, eso necesita cambiar. Lo vemos más adelante en el mismo capítulo en las palabras del propio Nehemías. Está bien lo que hacéis, Nehemías 5:9. No está bien que mi esposa no me pida perdón, no está bien que yo la grite, no está bien que no me permitan devolver la camisa, no está bien que los nobles y oficiales cobren intereses desorbitantes, puesto que el enojo involucra una cuestión moral. Siempre que me enojo, me pongo en una posición de juez. ¿Por qué? Porque estoy juzgando la acción de otra persona. Es inevitable que esto suceda. Lógicamente, esto no es algo necesariamente malo, pero sí que es algo extremadamente peligroso. Como veremos más adelante, mi corazón necesita estar lleno del Espíritu Santo para poder manejar una posición con la medida justa de amor y verdad. En segundo lugar, el enojo siempre revela mis valores. Cuando me enojo, estoy diciendo, esto es importante para mí. Esto necesita cambiar. Como le sucede a Nehemías, nuestro corazón se revela dentro de nuestro y no nos podemos quedar callados. Lo que ha sucedido es demasiado importante como para que no diga nada. Si lo piensas un momento, rápidamente nos daremos cuenta que no todos nos enojamos por las mismas cosas. Si, por ejemplo, tú te burlas de mi peso, probablemente yo lo tomaré bien y me reiré contigo. Sin embargo, si tú te burlas de mi esposa o de mis hijos, yo no reaccionaré de la misma manera. Mi peso no es importante para mí, aunque para otros puede ser algo enorme de valor, pero mi familia sí. El enojo bien analizado muestra mis valores, muestra aquello que amo y que es importante para mí. ¿Has notado que he puesto entre paréntesis bien analizado? Muchas veces parece que nuestro enojo es por una razón, pero en realidad es por otra.
Por ejemplo, yo puedo enojarme cuando mis hijos se portan mal, pero ¿por qué me enojo? Me enojo porque estoy viendo la televisión y tengo que levantarme y disciplinarlos. Es decir, me enojo porque valoro mi comodidad. Me enojo porque mis niños han hecho un escándalo en el centro comercial y me han dejado mal parado. Es decir, me enojo porque valoro mi imagen. Me enojo porque me han hecho ruido y no me han dejado dormir la siesta un domingo. Es decir, me enojo porque valoro mi descanso. O me enojo porque no están glorificando a Cristo y anhelo rápidamente recompongan su relación con Él. Es decir, me enojo porque los valoro a ellos. Como hemos visto desde el comienzo del libro, la clave para descubrir qué motiva mi enojo es hacerme la pregunta, ¿por qué? Al hacerlo, descubrirás que tu enojo siempre muestra aquello que tú verdaderamente amas. Cada vez que te enojas, haces que tus valores queden al descubierto. Sin embargo, tus valores no solamente se expresan por medio de palabras. Cada vez que te callas sobre algo, estás implícitamente expresando tus valores. Todo lo que tú eliges hablar o eliges callar muestra aquello que es importante para ti. Tus reacciones emocionales y tus decisiones siempre proclaman tus valores. Cuando algo realmente te importa, te emocionas, como muestra Nehemías. Cuando no lo valoras, no. Cada vez que te enojas y cada vez que no lo haces, expones lo que tu corazón ama. Como seres humanos tenemos una capacidad evolutiva innata. Evaluamos todo, a nosotros mismos, a otros, el tiempo, los animales, las ideas, la cena, Dios, los precios, los eventos que vemos en las noticias. Constantemente aprobamos o desaprobamos lo que observamos. No podemos escapar de esto porque así Dios nos ha diseñado. El enojo simplemente expresa con una fuerza y emoción particular nuestra evolución negativa de algo. Cuando más nos importa algo, cuando más lo valoramos, más grande es el nivel de disgusto que sentimos. Si una persona está conduciendo borracha y choca mi automóvil, seguramente eso producirá enojo dentro de mi corazón. Es normal. ¿Por qué? Porque valoro mi automóvil. Pero si un conductor borracho atropella a uno de mis hijos, experimentaré un nivel de enojo infinitamente mayor. El aprecio que tengo por mi hijo no se compara con el aprecio que tengo por mi automóvil. Este ejemplo ilustra otros dos aspectos absolutamente esenciales acerca de la naturaleza del enojo que merecen atención. Otros dos aspectos importantes. El enojo siempre involucra una reacción emocional. Cuando estoy enojado, mis sentimientos siempre están involucrados o expresándolo de manera opuesta. Sin emociones no hay enojo. Lo vemos claramente en el caso de Nehemías. El texto dice que se enojó en gran manera y lo vemos también en el ejemplo de mi hija. El enojo es una emoción. Ponte en los zapatos de Nehemías. ¿Cómo vas a sentir algo cuando un niño o una niña cómo no vas a sentir algo cuando un niño o una niña son vendidos como esclavos? Estoy convencido que entender este aspecto del enojo es una necesidad crucial ma- para la mayoría de los cristianos. ¿Por qué? Porque entre los cristianos el enojo es una emoción que produce enorme desconcierto y culpa. La tendencia de nuestro corazón es desvariar entre dos polos igualmente incorrectos. Por un lado, reprimimos el enojo, tapando las emociones que sentimos, y por el otro, expresamos el enojo pecaminosamente, dando rienda suelta a nuestras emociones. Lógicamente, ninguna de estas dos reacciones es correcta. Sin embargo, pretender definir el enojo cristiano como una reacción estoica e impasible, donde las emociones quedan completamente desvinculadas, es distorsionar la naturaleza misma del enojo, es no comprenderlo. Cuando uno está enojado, siente dolor, siente mucho dolor. Ese dolor puede ser bien expresado o mal expresado, pero negarlo sería un gran error. La clave en este sentido es reconocer que hay sentimientos que son válidos y correctos, mientras que hay otros sentimientos que no lo son. Una cosa es sentirme herido, otra cosa es sentir deseos de herir, una cosa es sentirme malinterpretado, otra es estar desesperado por querer tener razón, una cosa es sentir frustración y otra muy distinta es sentir odio hacia la persona. Una cosa es anhelar que la persona repare el daño que me ha hecho, tal como lo anhelaba Nehemías o Nehemías 5:11. Otra muy distinta es no perdonarlo hasta que lo haga. Una cosa es desear vindicación, otra muy distinta es desear vengarme y humillar a la persona que me herido. Hay emociones que son correctas, hay emociones que no. Esto nos lleva a meditar en otro aspecto clave. El enojo no es algo intrínsecamente malo. Efesios 4:26. Vuelve a pensar en el caso de Nehemías, pero esta vez permíteme ir un paso más atrás y hacer un breve repaso del contexto.
La nación de Israel está cautiva en Babilonia. Todos están cautivos en Babilonia, nobles, oficiales y el pueblo mismo. En un momento determinado, todos salen juntos a Babilonia. Todos realizan juntos un viaje peligrosísimo y todos teóricamente anhelan reconstruir la muralla de Jerusalén con el objetivo de glorificar a Dios. Nota el plural cuando el texto dice, tus siervos se deleitan en reverenciar tu nombre. Nehemías 1:11. Es más, todos tienen que pelear juntos contra sus enemigos mientras construyen la muralla, nobles, oficiales y el pueblo. Nehemías 4:16-23. Sin embargo, un día la cosa cambia. Después de todo lo que han pasado juntos, un grupo de ellos, los que más dinero tienen, se aprovechan de otro grupo, los que no tenían casi nada. Su nivel de egoísmo e insensibilidad llega a tal punto que no les importa en lo más mínimo que sus propios hermanos tengan que vender como esclavos a sus hijos e hijas. ¿Te imaginas que una persona te haga eso luego de que hayas peleado codo a codo junto a ella? Luego de que hayas arriesgado tu propia vida para defender a sus propios hijos e hijas. Déjame expresarlo de manera opuesta. Sería incorrecto que Nehemías no se enoje. Sería pecado para él no sentir dolor y rechazo hacia lo que los nobles y los oficiales están haciendo. ¿Te das cuenta? La forma final de odiar a alguien no es el enojo, es la indiferencia. ¡Wow! Es que no te importe lo que sucede. Lo que motiva el enojo de Nehemías es exactamente lo opuesto. Su enojo está motivado por su amor por el pueblo y por un intenso y sentido odio hacia lo que están haciendo los nobles y oficiales. ¿Puedes verlo? El enojo sano puede odiar el pecado sin odiar al pecador, tal como lo hace Dios. El enojo puede y debe sentir furia hacia la acción incorrecta y pecaminosa de una persona, pero también puede y debe seguir amando a la persona a pesar de su acción. Dice Rebecca Manley Piper, piensa en cómo nos sentimos cuando vemos que alguien a quien amamos está sufriendo por una mala acción o una relación eh, desaconsejable. Respondemos con una tolerancia bondadosa como lo harías con un extraño. Al contrario, estaríamos totalmente en contra de aquello que está destruyendo a nuestro ser querido. Amar a personas que son drogadictas es un buen ejemplo. Es una de las experiencias más frustrantes y exasperantes que he conocido jamás. La autora afirma, sentía ira con todo mi ser, quería sacudirle y decirle, no lo ves, no ves lo que te estás haciendo, cada vez que te veo eres menos como eras antes. No, estaba enfadada porque les odiara, estaba enfadada porque me importaban. Si no les hubiera querido, podría haberme distanciado, pero el amor detesta lo que destruye al amado. Mientras más ama el padre al hijo, más odia en él al borracho, al mentiroso, al traidor. ¿Sabes cuál es el personaje de la Biblia que más se enoja? Dios. Ahora puedes entender por qué Dios se enoja porque nos ama. Dios odia el pecado en nosotros y lo odia porque anhela lo mejor para nosotros. Dios siente ira porque el pecado nos destroza, porque nos deshumaniza, porque nos impide acercarnos a Él. La fuente de todo bien, Isaías 51, 1-3. Juan 4:14. El enojo es una emoción creada por Satanás. El enojo es una emoción creada el enojo no es una emoción creada por Satanás. El enojo es una emoción creada por Dios. Él tiene la capacidad de enojarse y Él nos dio a nosotros la capacidad para enojarnos. El gran problema del enojo, como el de cualquier otra emoción, es que tiene el potencial de transformarse en algo pecaminoso. Para poder explicarte cómo funciona el enojo pecaminoso, necesito volver a repetir algo que he tratado de enfatizar a lo largo de todo el libro. Nuestro gran problema no son los deseos en sí. Nuestro gran problema es cuando deseamos las cosas de manera desproporcionada. Nuestro problema es que amamos las cosas demasiado. Tomamos algo bueno como el deseo de que mi esposa me pida perdón y la amamos y lo amamos de más. Al hacerlo, nuestras emociones también se descontrolan y también se vuelven desproporcionadas. En otras palabras, amar algo de forma incorrecta produce un enojo incorrecto. Amar algo de forma desproporcionada, aunque sea algo bueno, produce un enojo desproporcionado. Si una persona cruza en rojo y me choca y yo saco un revólver y le pego un tiro, he expresado mi enojo de manera incorrecta. Pero piénsalo bien. ¿Porque mi enojo es incorrecto? ¿Porque reaccioné de manera desproporcionada? ¿Pero por qué reaccioné de esta forma desmedida? Esa es la cuestión. La razón por la cual reaccioné de manera desproporcionada es porque amo mi automóvil de manera desproporcionada. Cuando amo algo desmedidamente, reacciono de manera desmedida. Wow.
Lógicamente es muy fácil ver este concepto en un ejemplo exagerado como este. El gran desafío es verlo en las pequeñas situaciones de todos los días. ¿Por qué nos enojamos incorrectamente? Porque amamos algo más de lo que deberías amarlo. El problema más profundo no es el enojo, sí, el problema más profundo es la idolatría. Por esto, si lucho, por esto, si lucho con enojarme, ¿cómo hago para cambiar? Cuento hasta 10, me esfuerzo por no gritar de ninguna manera. Un cambio profundo solo se producirá cuando descubra que estoy amando algo más de lo que amo a Jesús, que tengo sobre deseos, incluso por algo bueno, como que mi esposa me pida perdón. Necesito llegar al punto de decir con dolor, Señor, no he respondido como tú. No has sido mi mayor tesoro. Te he cambiado por algo que quería desmedidamente. Sí me han herido, pero yo he sido un adúltero. Yo me he vendido a mis pasiones. Necesito tu perdón. Esta convicción plenamente sentida es la que hace que vuelva a necesitar el perdón de Cristo y que luego tenga un nuevo poder para perdonar a otros. Cuando soy abrazado por su amor incondicional, ya no necesito lo que tanto anhelaba. ¿Por qué? Porque habré cambiado de tesoro y mi corazón estará satisfecho. Un contraste entre el enojo santo y el enojo pecaminoso. El enojo correcto. Se siente herido, no tapa sus emociones ni las esconde, se sabe débil y es honesto con lo que siente. Si la herida es muy grande, en vez de expresar su dolor a la persona, tiene la confianza de vomitar sus emociones en oración delante de Dios. Siente un fuerte rechazo hacia el pecado de la otra persona, le duele lo que la persona ha hecho y no la excusa, no es de piedra, pero rechaza el pecado y no al pecador. Aunque se siente lastimado, es capaz de seguir amando al otro a pesar de lo que éste le ha hecho. El enojo incorrecto. Siente deseos de herir, expresa sus emociones gritando, guardando rencor, aunque no lo admita o no lo vea. En el momento del enojo, odia al otro, quiere venganza, ya no piensa tanto en lo que le han hecho, sino en cómo infligir dolor al otro. Siente un fuerte rechazo hacia la persona que ha pecado. Su dolor es tan intenso que es incapaz de seguir amando a la persona que lo ha herido. Odia al pecado y al pecador. Entretiene pensamientos y fantasías de cómo lastimar al otro. Continuamos. Esto es un cuadrito de las diferencias entre el enojo correcto y el enojo incorrecto. Vamos a leer primero todas las del correcto y luego las del incorrecto. El enojo correcto tiene una causa injusta, perdón, el enojo correcto tiene una causa justa y es capaz de no transformar su deseo en una demanda. No hace la vista gorda a los errores, pecados y faltas de otros. Confronta cuando tiene que hacerlo. Sin embargo, intenta ser objetivo y si ve que el otro está ciego o insensible, espera. El enojo correcto se centra primero en disfrutar a Dios y como resultado de esto puede centrarse sanamente en los intereses propios de los demás. No es que no piensa en sí mismo, sino que piensa bien en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que sabe que la vida no está en hacer lo que quiero, la vida está en Dios. Por esto pone primero a Dios. Una vez que esto está en orden en su corazón, puede velar de manera equilibrada y bíblica por los intereses del reino, de sí mismo y de otros. El enojo correcto expresa su dolor de manera correcta. Sabe que la forma de expresar la verdad es tan importante como la verdad misma. El enojo correcto, aunque piensa que está en lo correcto, tiene una actitud de manos abiertas. No es inflexible, pero tampoco es una marioneta. Sabe que puede estar equivocado y que la otra persona puede tener una porción de verdad que él mismo no ve. Sabe que la realidad y su percepción de la realidad no siempre coinciden y acepta su porción sin excusas. El enojo correcto se enfoca en hablar sobre los hechos concretos, cuando trata de discernir la motivación por la cual el otro actúa de la forma que lo hizo, apela a la reflexión, hace preguntas y no afirmaciones categóricas. El enojo correcto no exige cambios inmediatos, quiere que la otra persona cambie, pero es consciente que no debe demandarlo y que el cambio lleva tiempo. El enojo correcto habla de su enojo con la persona correcta, confronta con amor a la persona que lo hirió y no comenta el incidente con otros. El enojo correcto es capaz de perdonar, puesto que nadie puede quitarle su mayor tesoro, Cristo. Todo lo que alguien haga es infinitamente inferior a lo que sigue teniendo. A su vez, su corazón se enternece rápidamente al recordar el constante perdón divino que recibe. Apropiarse de estas dos realidades le permite extender perdón a otros.
Vamos con la otra cara. El enojo incorrecto, su causa, sea justa o injusta, se convierte en injusta porque transforma su deseo en una demanda. Se siente con derecho de herir, puesto que considera que tiene razón y que ha sido herido de sobremanera, cree que eso justifica su pataleta y su agresión. El enojo incorrecto se centra solo en sus propios intereses. Quiere algo y cuando no lo obtiene es incapaz de mirar más allá de sí mismo. Para él, al menos en ese momento, su vida se resume en que el conflicto termine de la manera que él espera. El enojo autocentrado dice, yo soy Dios, las cosas se harán a mi manera, mis deseos son ley divina, si tú violas mi soberana voluntad serás castigado. Tengo un plan para mi pequeño reino y nada ni nadie se interpondrá en mi camino. El enojo incorrecto expresa su dolor de una manera incorrecta. Desvaría entre la agresión verbal y el distanciamiento emocional, una forma de castigo. El enojo incorrecto se cree el poseedor de la verdad y quiere tener la razón a toda costa. No piensa que puede estar equivocado. Cuando habla es un gran abogado, tiene razones y evidencias para todo. Cuando se calla es un gran psicólogo. Cree entender las razones del otro. Cuando es confrontado es incapaz de reconocer su parte en el conflicto. El enojo incorrecto juzga las motivaciones, aunque no lo ve o no lo acepta, asume el rol del Espíritu Santo como pretendiendo conocer las motivaciones y razones del otro. La Biblia llama a esto pecado de presunción. El enojo incorrecto exige cambios inmediatos, puesto que está enfocado desmedidamente en lo que desea, es incapaz de recordar que nadie cambia de un día para otro. El enojo incorrecto habla de su enojo con la persona incorrecta, puesto que no se anima o no quiere confrontar por miedo o orgullo, habla con otros, chismea. El enojo incorrecto no puede perdonar, puesto que ha transformado un deseo en un ídolo y la otra persona ha tocado ese ídolo. No tiene la capacidad de pasar por alto la falta, siente que le han quitado algo precioso e invaluable, aunque lo niega. La realidad es que para él ese algo que el otro le ha quitado es más precioso que Jesús mismo. Enojarse correctamente no requiere fuerza de voluntad, requiere fuerza sobrehumana, requiere estar lleno del Espíritu Santo. Antes de pasar al próximo punto, quisiera que meditemos en un último aspecto clave acerca del enojo incorrecto. El enojo pecaminoso no siempre se expresa de la misma manera. En general, solemos desviar entre dos polos. Por un lado, hay personas que suelen explotar cuando se enojan y por otro, hay otras personas que suelen callarse cuando están enfadadas. Estas últimas parece que no están enfadadas, pero en realidad están escondiendo o negando su enfado, incluso de ellos mismos. Si lo piensas un momento, en una pelea de boxeo hay dos formas de defenderse de un golpe. Ases- Asestando otro golpe, lo que hacen las personas de carácter fuerte, o esquivando el golpe, lo que hacen las personas de carácter débil, todo esto entre comillas. Ambos son respuestas pecaminosas y funcionan como mecanismos de defensa incorrectos. Piénsalo bien, la persona de carácter verdaderamente fuerte es la que tiene la suficiente fortaleza para recibir el golpe y esquivarlo ni devolverlo. Una persona como Jesús, Mateo 5:39. Entonces, persona estilo volcán. Explotan, dicen todo lo que piensan sin filtro alguno, tienden a ser muy impulsivos, luchan con gritar desmedidamente. Para ellos el enojo es un momento. Suelen perdonar a otros más rápidamente, aunque piensan que no es así, tienden a ser poco críticos. Utilizan palabras para castigar em, al otro. Y la persona estilo iceberg se guarda su bronca adentro, no suelen decir lo que verdaderamente piensan, tienden a ser muy calculadores, luchan con la amargura, para ellos el enojo puede durar varios días, suelen tardar más tiempo en perdonar, aunque piensan que no es así, tienden a ser muy críticos, utilizan el silencio y la distancia para castigar al otro. Naturalmente, todos podemos reaccionar de ambas formas, según el contexto en el que estemos, según la persona con la que tengamos el conflicto, etcétera. Pero en general hay una de estas dos tendencias que suele predominar en nuestras respuestas incorrectas. ¿Cómo reaccionas tú cuando no tienes lo que quieres? ¿Cómo responder en un conflicto? Como dije arriba, ser fuerte es manejar el conflicto como lo haría Jesús, sin actuar como un volcán o como un iceberg. No es negar mis emociones y dejar que otros me utilicen, pero tampoco es responder de forma agresiva. Ser fuerte es responder de forma correcta. Bíblicamente hablando, hay tres tipos de respuestas correctas.
Puesto que no siempre debemos responder de la misma manera, me gusta asociarlas con un semáforo. Verde, cuando Dios nos mueve a confrontar el pecado de la persona. Amarillo, cuando nos indica que debemos esperar. Rojo, cuando lo más conveniente es que pasemos por alto la falta y perdonemos a la persona sin marcarle su error. Analicemos cada una de ellas brevemente. Perdonar implica pasar por alto la falta. Proverbios 19:11. Esperar implica guardar el momento adecuado. Santiago 1:19 al 20. Confrontar implica mostrarle a la persona su falta. Mateo 18:15. Primero, el semáforo en rojo, pasando por alto la ofensa. Aunque en los tres casos debo perdonar a la persona que me hiere, hay ocasiones que debo perdonarla sin señalarle lo que ha hecho incorrectamente. Dice Proverbios 19:11. La discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales Dios me puede pedir que haga esto? En primer lugar, puede ser que la persona que ha pecado no está en condiciones de ser confrontada. La Biblia dice que a veces confrontar a alguien que está enceguecido solo trae más discusión y empeora el conflicto. Dice Proverbios 9:7 al 8. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que comprende al impío recibe insultos. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, reprende al sabio y te amará. ¿Quiere decir esto que no debo confrontar a una persona que va a reaccionar mal? Claro que no. La realidad es que son muy pocas las personas que reaccionan bien cuando son confrontadas. Si esto fuera el caso, jamás confrontaríamos a nadie. Lo que quiere decir es que tengo que tener discernimiento para distinguir si Dios está poniendo el semáforo en rojo en este momento particular, con esta persona en particular. Por ejemplo, quizás no sea idóneo confrontar a un compañero de trabajo no cristiano que me ha insultado pidiéndole que le alcance algo. No sé tus amigos no creyentes, pero los míos suelen insultarse todo el tiempo. Sin embargo, si se trata de un amigo creyente, lo mejor sería mencionárselo. Recuerdo una situación donde estaba trabajando con un líder creyente que sistemáticamente cometía la misma falta. Cada vez que yo se lo mencionaba, reaccionaba agresivamente. Llegó un momento donde, puesto que solo nos quedaba muy poco tiempo para seguir trabajando juntos, Dios fue muy claro en indicarme que debía soltar a este hombre y dejar de reprenderlo. La guía de Dios se trata de momentos, no de leyes fijas. En segundo lugar, puede ser que yo no esté en condiciones de confrontar a la persona. Proverbios 17:14 dice, río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Muchas veces soy yo el que no está en buen estado para confrontar a otro, o simplemente no soy la persona adecuada para hacerlo. Quizás mis emociones están demasiado heridas, quizás mi motivación no es la correcta, quizás al confrontarlo anhelo vengarme y no ayudarle, etcétera. ¿Qué puedo hacer en una situación así? A veces lo mejor es no decir nada. Como veremos abajo, a veces lo que conviene es esperar. En tercer lugar, puede ser que Dios quiera trabajar en mi carácter y enseñarme a ser más como Él, como dice Primera de Pedro 2:20 al 25. Lee este pasaje si estás luchando con esto. Parte de nuestro llamado es sufrir injustamente. Jesús cayó y no abrió su boca. A nosotros a veces, no siempre, nos toca seguir sus huellas. Si lo piensas un momento, el perdonar a otros es la actitud que más me acerca a ser como Dios. Medita en esta idea, creo que es muy relevante. ¿Qué implica perdonar a alguien que me ha herido? En primer lugar, involucra sufrir voluntaria y conscientemente el costo de la ofensa. Imagínate que me pides el automóvil prestado y lo chocas. Vamos a decir que por alguna razón el seguro no cubre los gastos de arreglo. ¿Qué puedo hacer? Tengo tres opciones. Puedo pedirte que tú me pagues todo el arreglo. Podemos pagar un porcentaje cada uno. Puedo perdonarte la deuda y pagar yo el arreglo del automóvil. En cada una de las opciones, el costo por el daño debe ser pagado por alguien. Perdonar significa que estoy dispuesto a absorber la deuda del pecado del otro. Lógicamente, no todos los daños que nos hacen se miden en términos económicos. Una persona puede dañar tu reputación, tu autoestima, tu trabajo, puede privarte de tu libertad, de oportunidades, de sueños, de alegría, puede causarte dolor emocional, físico, etcétera. No se le puede poner un precio a estas cosas. Sin embargo, hay un daño que fue causado, que tiene un costo para la persona herida. Perdonar es lo opuesto a excusar. Excusar es decir, no pasó nada. Perdonar es decir, si ha pasado algo, pero estoy dispuesto a tolerarlo. Mm. En segundo lugar, perdonar involucra
que he podido sanar mi corazón herido recordando el constante perdón que recibo. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para tolerar el dolor de la herida? Meditando en el costo que Cristo asumió para perdonar mi propio pecado. Mateo 18, 23 al 33. Solo el Evangelio tiene el poder para que deje de verme como una víctima del pecado de otros y comencé a verme como un asesino del Hijo de Dios. Cuando esta ecuación se invierte, debo verme como una víctima y comienzo a verme como un victimario. Mi corazón encuentra enorme consuelo y sanidad, y así sano, puedo perdonar a cualquier persona que me haya herido. Finalmente, perdonar, mm, finalmente, perdonar involucra renunciar a llevar un registro de la ofensa y a usarlo en el futuro. Primera de Corintios 13:5. Cuando perdono a alguien, no tengo derecho de volver a mencionar ese pecado a la persona. Pasar por alto una ofensa significa que decido deliberadamente no hablar acerca de ella, no pensar más en ella, ni tampoco dejar que se convierta en amargura. Y no puedo olvidar la ofensa de esta forma si es demasiado seria como para pasarla por alto o si es parte de un patrón pecaminoso en la vida de la otra persona. Lo mejor será hablar con la persona de forma amorosa y constructiva. A ver. Semáforo amarillo, esperando el momento oportuno. Imagínate que es viernes por la noche. El marido llega a su casa destrozado del trabajo. Su jefe termina de decirle que le han bajado el sueldo. Los niños están gritando y corren de un lado al otro del comedor. Llegan los suegros. El perro ladra para que lo saquen a pasear. Hay que cambiarse rápidamente y salir disparado para ir a una fiesta. Sin embargo, la esposa está empecinada en decirle a su marido que esa mañana ha sido la enésima vez que no ha tirado la basura. Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo, para confrontar también. Uno de los desafíos más grandes de la confrontación es tener suficiente discernimiento y paciencia para saber si es el momento idóneo para mostrarle a una persona su pecado. Si es verdad Sí es verdad que Mateo 5, 23 al 24 Jesús nos insta a resolver el conflicto rápidamente. También es verdad que Pablo en Efesios dice, no se ponga el sol sobre el puesto enojo. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre y en toda situación debo confrontar a la persona en el mismo día que la persona peca. Lo que Pablo quiere decir en Efesios es que no debo irme a dormir con enojo pecaminoso en mi corazón, es decir, sin haberla perdonado. Ya le dije al comienzo, en los tres casos debemos perdonar a la persona. Hay muchas situaciones donde lo mejor es esperar. Un ejemplo extremo sería intentar confrontar a alguien que está drogado o una persona que está borracha y suele ponerse agresiva. Muchas veces la persona que acaba de pecar no está lista para recibir confrontación al momento que está explotando, pero sí lo estará después cuando esté más calmada. También es posible que la persona esté pasando por un momento muy difícil, como una muerte de un ser querido o haber sido despedido de su trabajo, en cuyo caso sea mucho más sabio esperar para mostrarle su error. Tienes que recordar una verdad clave, que es lo que buscas al confrontar a alguien. El objetivo de la confrontación es doble. Por un lado, mostrarle a la persona su pecado para que no vuelva a repetirlo. La Biblia llama esto corrección. Y por el otro, que vuelva a acercarse a Dios y a la persona que ha herido. La Biblia llama esto reconciliación. Siempre considera, si hablo en este momento, lograré estos objetivos, la reconciliación y la corrección. Finalmente, otra razón por la cual Dios puede guiarme a esperar es por causa de mi propio estado emocional y espiritual luego de ser herido. Hay muchas veces que simplemente no estoy listo. Santiago 1:19 afirma, la ira del hombre no obra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra versión dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Y otra, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo? Que cuando estás insanamente airado, seas volcán o seas iceberg, es imposible que actúes de una manera justa. Es decir, es imposible que resuelvas el conflicto como Dios lo resolvería. Dicho de otra forma, el enojo destroza tu capacidad de mirar la realidad objetivamente y tomar decisiones sabias y correctas cuando estás en ese estado. Si confrontas a alguien, lo harás mal. ¿Cuántas veces te arrepientes de cosas que has dicho después de un momento de enojo? ¿Qué es lo mejor? Esperar. Primero perdona a la persona en tu corazón
y luego confróntala. Proverbios 14:29. Semáforo verde. Cuando un cirujano entra a una sala de operaciones, se lava las manos, se esteriliza, se pone guantes, mascarilla, una ropa especial y se cubre sus zapatos. La habitación en donde está el paciente se prepara cuidadosamente. Las enfermeras se aseguran que las maquinarias estén funcionando a la perfección, que los instrumentos estén en su lugar y que todo se encuentre sumamente controlado para el delicado momento de la operación. Cuando el médico se acerca al enfermo, lo hace con muchísimo cuidado y extremadamente sensible al tocar la herida del paciente. ¿Por qué? Porque la persona está en una situación de enorme vulnerabilidad. En cada situación de confrontación tengo que hacerme la idea que estoy tocando una herida abierta. Tengo que tener la actitud y el cuidado de un cirujano. Cuando la Biblia habla acerca de la forma en la que debemos confrontar a una persona, la palabra que podría resumir toda su enseñanza es empatía. Gálatas 6:1. Tener empatía es tener la capacidad de ponerme en los pies de la persona que es confrontada, es decir, sentir lo que siente y pensar lo que piensa en el momento que lo estoy mostrando su error. Aunque podría decirse muchas cosas respecto a cómo hacerlo, quiero dejarte 4 sugerencias prácticas. Tengo que expresar mi dolor de la misma forma que quisiera que otros lo expresen conmigo. Mateo 7:12. Tengo que expresar mi dolor recordando que también yo causo dolor a otros. Romanos 3:23. Tengo que expresar mi dolor sabiendo que yo también puedo caer en lo mismo. Gálatas 6:1. Tengo que expresar qué fue lo que me hirió, consciente de que puedo estar equivocado. Jeremías 17:9. ¿Cuándo debo confrontar a alguien? Aunque pueda haber más, déjame darte 2 razones bíblicas que pueden servirte de guía. La primera razón es muy clara, cuando has visto un pecado real y objetivo en otro creyente. Mateo 18:15 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escuchas, ganado a tu hermano. Quedarme callado cuando la Biblia me manda a confrontar es pecado, pero ¿cómo puedo estar seguro de si debo hacerlo? El mismo pasaje te da la respuesta cuando mi motivación es ayudarlo, ganarlo, recuperarlo. Si mi motivación no es ayudarle, entonces debería callar. La segunda razón para confrontar es cuando se ha creado una pared entre tú y la persona. En Mateo 5:23-24, Cristo dice que si sabemos que alguien tiene algo en contra nuestra, es nuestro deber intentar resolverlo. ¿Qué pasa si la persona responde mal? ¿Qué pasa si no quiere reconciliarse? Pablo nos da la respuesta en Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. El texto deja claro que a veces la reconciliación no es posible, aún entre creyentes. Sin embargo, al aceptar esto, no deberíamos perder el punto más importante que Pablo quiere destacar. Debo meditar conscientemente si he hecho todo lo que está a mi alcance para que se produzca la reconciliación. Si puedo decir honestamente que sí, si otros que conocen la situación, idealmente tu pastor o líder, también están de acuerdo que sí lo has hecho, entonces es posible que tengas, entonces es posible que tengas conflictos no resueltos. No entendí, a ver. Sí, puedo decir honestamente que sí. Si otros que conocen la situación idealmente, tu pastor o líder, también están de acuerdo que sí lo has hecho, entonces es posible que tengas conflictos no resueltos. Finalmente, ¿cómo debo pedir perdón yo cuando hiero a otros? Déjame primero decirte cómo no hacerlo. Si te hice algo malo, si te has sentido ofendido, perdóname. ¿Has hecho algo malo o no? Porque lo pones en duda. Al pedir perdón de esta forma, no estoy haciendo a la persona culpable por sentirse ofendida, es decir, por ser demasiado sensible. Necesito asumir la responsabilidad de mi falta. Confesar es homologar, en griego, decir lo mismo que dice el otro. En palabras contemporáneas, estoy de acuerdo contigo, estuvo mal lo que hice. Una forma más humilde de hacerlo es simplemente decir, me perdonas por. La clave para resolver un conflicto. Responder bien a un conflicto no es difícil. Responder bien en un conflicto es imposible. A ver, responder bien en un conflicto no es difícil, responder bien en un conflicto es imposible. Nada de lo que he escrito en este capítulo tiene valor si no permites que esta verdad se sienta en tu corazón. Ni tú ni yo podemos vivir de la manera que está escrito aquí. Toda esta teoría no sirve de nada si no estoy lleno del Espíritu y disfrutando de Cristo como mi perla de gran precio. La clave para vivir de esta forma es darme cuenta que no puedo hacerlo sin ayuda sobrenatural. Las discusiones y peleas muestran que una de las verdades más claras y autoevidentes que uno puede ver tanto en la Biblia como en la vida. Los conflictos nacen en un corazón insatisfecho, por lo tanto, los conflictos solo se eliminan cuando el corazón vuelve a estar lleno. La clave para eliminar los conflictos es el contentamiento, es darme cuenta que estoy buscando satisfacer el corazón con lo creado, pero la realidad es que solo puedo ser satisfecho con el creador.
Debes pasar el doloroso proceso que pasé con mi esposa, dejar de mirar fuera de ti y enfocarte en tu propio problema. Cuando lo hagas, contrario a lo que gritan tus emociones, encontrarás tu escondida idolatría, pero también encontrarás a un Dios que te abraza y te ama a pesar de ella. Y cuando sientas su abrazo, ya no necesitarás discutir porque tu corazón estará satisfecho. Breve resumen, ¿qué es un conflicto? Un conflicto nace con una diferencia de opinión. Tener un desacuerdo no es incorrecto, pero el desacuerdo se transforma en una discusión si lo es. ¿Por qué discutimos? Aunque hay situaciones que nos tientan a pecarlo, la causa por la cual peleamos es por nuestra propia respuesta pecaminosa. No hemos obtenido algo que amamos demasiado y hicimos pecar para obtenerlo, que es el enojo. Es la forma en que reaccionamos cuando algo es importante para nosotros, no es la manera de que debería serlo. La cuestión más importante es el enojo, es ser honesto conmigo mismo y considerar por qué me enojo, qué es lo que verdaderamente me duele. ¿Cómo debo responder en un conflicto? Como un semáforo, siempre tengo tres opciones: perdonar a la persona pasando por alto la falta, esperar el momento adecuado para mostrarle su falta, confrontar a la persona mostrándole su falta, para reflexionar o dialogar en grupos pequeños. Resume en una o dos oraciones los conceptos que más te hayan impactado de este capítulo. Vuelve a mirar el listado de características que diferencian un desacuerdo y una discusión. ¿Con cuál o cuáles de ellas luchas? ¿Por qué piensas que sueles caer en ello? ¿Cuál es la diferencia entre la ocasión y la causa de un conflicto? ¿Te cuesta responsabilizarte por tus reacciones? ¿Qué piensas que Dios está queriendo enseñarte a través de las dificultades? ¿Cómo definirías con tus propias palabras qué es el enojo? ¿Qué distingue a tu criterio el enojo correcto del incorrecto? ¿En qué situaciones sueles enojarte? ¿Con quién? Si analizas tu enojo con honestidad, ¿por qué te enojas? ¿Qué es lo que tu corazón valora en esos momentos? Manejar bien el conflicto tiene que ver con aprender a confrontar con amor. ¿Qué te cuesta más, confrontar o callar? ¿Por qué? ¿Qué crees que Dios espera de ti en nuevas situaciones de confrontación? ¿Cuál es la clave para responder como Él espera? Mi querido club, con esto hemos finalizado la lectura del capítulo 13. Si aún no te has suscrito al club, voy a dejar aquí en la descripción del link el enlace para que te unas. Vamos a, en el próximo video, leer las conclusiones y el apéndice. Con eso vamos por finalizado la lectura de Cambios Profundos. Déjanos aquí en los comentarios qué ha aportado este libro a tu vida, qué cambió para ti en la forma en la que percibes los cambios, en la forma en la que inclusive definías lo que el corazón significaba para ti. Y bueno, es para mí un placer de verdad acompañarnos en la lectura de Cambios Profundos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Chao, chao.